Buenos días, un gusto compartir la mesa y sobre todo tratar este tema tan importante como es el agua, ¿no? En el Día de la Alimentación. Y como decía el lema, ¿no? El agua es vida. E indudablemente eso me parece que nos pone en contexto de cuán profundo tenemos que hacer el análisis y de cuánta concientización tenemos que empezar a tener en cuanto a la disponibilidad del agua, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad, ¿no? Y sobre todo cómo fluye esto, sobre todo cuando hablamos de alimentación, de la producción de alimentos y demás, y en la seguridad alimentaria también, ¿no? Obviamente tenemos un factor ahí importantísimo que es el cambio climático, que nos está afectando con, veíamos ahí, inundaciones, contaminaciones, extracciones abusivas de agua subterránea, contaminaciones, y a su vez, ¿cómo reaccionamos con respecto a esto? ¿No? ¿Cómo tenemos que día a día ser más estrictos en la aplicación de normativas, que muchas están, pero que simplemente por aquello de que, sobre todo para el Uruguay, el agua era infinita, ¿tá? Hemos sido flexibles hasta ahora. Me parece que comunicacionalmente siempre me dice que no lo diga, pero lo único bueno, porque no deja nada bueno el déficit hídrico, pero parece que yo lo interpreto de esa forma, es el hecho que nos impactó a todos, transversalmente. El sistema productivo, el consumidor de agua potable, el ciudadano, a todos nos impactó. Pienso que fue la única forma que realmente tomáramos conciencia que el agua no es ilimitada, todo lo contrario. También tenemos que hablar de cómo, obviamente lo va a hacer Fernando después con más propiedad que yo, de cómo afectó todo esto al sistema productivo, ¿no? De la manera que tomamos conciencia también que las 3/4 partes del consumo de agua va a los factores productivos. Y no solo el agro, ¿tá? La industria también, en el cual tampoco a veces se visualiza mucho el agro, no se visualiza mucho la industria que también toma mucha agua de fuentes y sobre todo subterránea, que es el otro capítulo, ¿no? Tenemos el agua aparente, el agua, y después tenemos el agua subterránea, en la cual ahí sí tenemos que hacer mucho foco como país, ¿tá? Yo quiero decirles que realmente tenemos muchísimo para trabajar en eso. Yo cuando asumí el ministerio pregunté ¿cuánta cantidad de agua subterránea tenemos? No hay ningún estudio. Hablamos del acuífero Guaraní, hablamos del acuífero Ranigón, hablamos de un montón de cosas más, pero no tenemos un estudio de cuánta agua subterránea tenemos, y si no tenemos un estudio de cuánta tenemos, si nos faltará cómo manejarla, ¿no? Y qué disponibilidad podemos tener de ello. Así me parece que todo este tipo de actividades, me preguntaban hoy, me daban las gracias por venir, yo le doy las gracias por organizar estas cosas, por discutir todas estas cosas. Porque, lo hablamos también, es tan difícil mantener estos temas en agenda después que pasa la coyuntura, porque mientras estamos con el déficit hídrico y demás, estamos todos preocupados. Llovió y la agenda se renueva, ¿no? Entonces empiezan a quedar de lado estos temas y es tan difícil ponerlos en la agenda de nuevo en este mundo tan cambiante, tan rápido, donde todos los días hay un problema, un lío nuevo, y decir, tenemos que seguir trabajando, empezar a trabajar para aquello que pasó, no hace tan lejos, ¿no? Son 1 mes y pico, 2 meses, ¿tá? Entonces me parece que esto está bueno. Pienso que solamente creando conciencia individual, grupal, a nivel organizacional y demás, es como podemos atacar estos temas. Sin conciencia no va a ser infructuoso todo el esfuerzo que pongamos. Así que bueno, eso, estar a disposición del Ministerio de Ambiente para colaborar. Seguimos insistiendo que tenemos que mantener este tema en agenda. Estamos trabajando como gobierno en estos temas, por supuesto del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Ambiente. Estamos con 2 proyectos fundamentales y más importantes que tiene el país, que es Arasatí, en el cual obviamente damos una solución de disponibilidad de agua muy importante y soluciona un problema que tiene el país desde el punto de vista de abastecimiento y de calidad de agua.
Y también estamos con un tema de saneamiento, otro tema muy importante también en el manejo de agua. Y es un tema que estamos encarando para dar solución parcial, quizás de saneamiento a 61 localidades en todo el país. Son dos proyectos muy importantes que insumen cerca de 700 millones de dólares, en el cual el país está marcado, y son dos proyectos más importantes que tiene, y eso dimensiona la prioridad que tiene para este gobierno el tema de solucionar estos temas. Así que, de mi parte, muchas gracias, y bueno, y que tengan una buena jornada en cuanto a la discusión de estos temas, que es algo que también tiene su particularidad, que es que las soluciones globales, que las hay, y los mensajes de que todos tomemos conciencia, a veces no son aplicables, porque cada uno tenemos su particularidad, todos tenemos una ubicación geográfica diferente, todos tenemos infraestructura diferente, todos tenemos desarrollo social y económico diferente. Entonces, si bien podemos hablar globalmente, después tenemos que bajar a tierra todo eso y buscar soluciones particulares para que tengan que ver con nuestro país. Así que bueno, solo eso. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a FAO por la convocatoria. Agradecer y compartir esta mesa con el colega ministro Robert Bouvier y las autoridades de FAO aquí presentes. Claro que es una fecha muy especial, el Día Mundial de la Alimentación es un día que lo estamos celebrando con un día de retraso por el feriado, pero evocando siempre la importancia que tiene, y en esta oportunidad destacando el rol del agua en el aspecto de la alimentación. No vamos a repetir los eslóganes que todos sabemos, que el agua es vida, el agua es un elemento esencial para la vida y para la producción y para la seguridad alimentaria, es decir, nada se puede hacer si no tenemos disponibilidad de agua. Y el agua que, como bien se dijo, que siempre estuvo abundante en el Uruguay, un día faltó. Y eso hizo despertar las alarmas, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el ministro de Ambiente, de que siempre es muy difícil, nunca es la prioridad. Estuvimos varios meses con este tema en la agenda y en la participación diaria en los noticieros. Bastó que viniera una lluvia importante y desapareció. Pero no debió haber desaparecido, porque también recordemos que las sequías que afectan el sistema productivo las venimos arrastrando prácticamente hace 3 años. Estamos todavía en emergencia agropecuaria, pero las alarmas se despertaron cuando la crisis hídrica, porque hasta de nombre cambió. Y la crisis hídrica arranca sobre fines de mayo, cuando las previsiones de abastecimiento de la zona metropolitana de Montevideo estaban en riesgo. Pero es bastante contradictorio, porque había muchas poblaciones del país, capitales departamentales, como el caso de Minas, que estuvo al borde de quedar desabastecida y no era tan impactante la noticia, o miles de productores en sus establecimientos que estaban sin agua suficiente y que eran especialmente pequeños productores que requerían de la fuente de abastecimiento muy ineficiente, que es el gran esfuerzo que hacen las intendencias o los sistemas de emergencia departamentales para resolver el abastecimiento, que recurrentemente año a año se va a repetir o se repetía en función de una escasez estructural de agua. Y el agua que escasea no es un problema solamente de la producción y de la agricultura. La causa principal es la acción humana, y eso siempre lo tenemos que destacar, porque también los efectos del cambio climático son originarios por la acción del hombre. Y ese aspecto del crecimiento demográfico, de la urbanización, de la contaminación de las aguas subterráneas o mismamente del suelo, y consecuentemente de las fuentes de agua que son vitales para la sobrevida de esta población,
Y también es cierto de que hay del lado de la agricultura una demanda incremental y el avance sin respetar las reglas fundamentales para la sostenibilidad de los procesos productivos, avanzando sobre los recursos naturales, dilapidándolos en muchos casos en búsqueda de justamente incrementar la producción, cuando justamente lo que terminamos haciendo en el largo plazo es todo lo contrario. Afectamos el recurso y vamos a producir cada vez menos. Entonces yo creo que es cierto que el país ha tenido una política estructural a lo largo del tiempo, el plan de uso y manejo de los suelos, todas las reglamentaciones del manejo de los recursos hídricos, también lo que son las leyes forestales, que son fundamentales también a efectos de preservar y generar las políticas conservacionistas del recurso. El Uruguay, que se debe enorgullecer por ser de los pocos países que ha crecido en su área forestal. Y todo esto con una política que a lo largo del tiempo el Uruguay lo ha incorporado como política pública, que lo fortalece y que lo destaca en el exterior. Queda mucho por hacer y claramente estamos abocados al estudio de lo que es un plan estratégico para la gestión de los recursos hídricos en el Uruguay, para generar una política pública potente que comprometa a los distintos sectores y que genere los estímulos necesarios para el manejo adecuado de los sistemas productivos a través del mejor manejo de los recursos hídricos, tratando de mirar en una mirada de largo aliento lo que es la sostenibilidad del proceso productivo, respetando la sostenibilidad de los mismos y también la preservación de los recursos naturales. Entonces el gran desafío que tenemos hoy en nuestro país es justamente tratar de adaptarnos a una realidad de cambio climático del cual somos mucho más víctimas que causantes. Pero claramente nos vemos enfrentados a una realidad donde los fenómenos climáticos cada vez son más extremos, cada vez son más frecuentes y evidentemente no podemos seguir produciendo con las mismas herramientas que producíamos tradicionalmente porque algo ha cambiado y estamos mucho más expuestos a los sistemas. Y el impacto que tuvo esta última sequía, que todavía persiste porque no se ha resuelto. El Niño está anunciado, pero el Niño no termina de llegar. Tenemos zonas del país, a pesar de la pequeña dimensión territorial, que todavía tiene déficit y que estamos todos esperando que las lluvias se normalicen y que vengan sin fenómenos tampoco extremos de vientos o temporales o hasta de inundaciones como tuvimos en Cerro Largo. Entonces entiendo que toda esta proyección nos debe llamar la atención y aprovechar la circunstancia, porque las pérdidas económicas que generó todo este proceso de sequía nos encuentra con pocos instrumentos para dar respuesta. Sin perjuicio que el Ministerio de Economía siempre estuvo al respaldo para tomar las políticas y generar los recursos necesarios para atender los sistemas productivos, también es cierto que son recursos que terminan faltando para otras áreas. Y esto ocurre lo mismo con el productor. El productor tiene, por la sequía, menos ingresos, más gastos, y todavía se encuentra con las circunstancias de precios del mercado internacional que no son favorables. Entonces todo es una ecuación muy compleja. Al gobierno le pasa lo mismo. Tiene menos actividad económica, menos recaudación y tiene más gastos para poder sostener el sistema productivo, y a veces hay que sacrificar recursos que debieran estar destinados para otras cuestiones esenciales y fundamentales, de las cuales son responsabilidad del Estado, como la educación, la seguridad o la salud. Pero tiene que derivar recursos para estas circunstancias, y claramente no tenemos un fondo de catástrofe proporcional, y lo discutimos en la Junta Interamericana de Agricultura, la necesidad de que tengamos justamente ese respaldo, especialmente los países en desarrollo, porque no tenemos los recursos necesarios para poder enfrentar situaciones extremas del clima que las vemos impactar en nuestros sistemas productivos y en nuestras economías con mayor frecuencia. Y ahí es donde está el reclamo fundamentalmente para que en las convenciones del cambio climático a nivel internacional se discutan
y efectivamente el compromiso asumido por los países desarrollados en canalizar los recursos necesarios para ayudar a los países en desarrollo en estas funciones, de poder adaptarse, pero también presentar una mayor resiliencia a través de la mitigación de los efectos. Y esto no quiere decir con este speech de que no tengamos tareas para hacer en la interna del sector agropecuario. No nos sentimos los causantes, pero sí nosotros hacemos aportes que podemos reducir a través de prácticas que sean más sostenibles y más basadas en ciencia. Y en ese sentido también tenemos un trabajo a realizar, tareas a cumplir, y como también el propio trabajo realizado por el proyecto Ganadería y Clima, apoyado por FAO, ha sido bastante revelador que prácticas sencillas en el sistema productivo pueden generar un mejor desempeño en materia de emisiones. El director general de la FAO, Chu Dong-yu, con el cual estuvimos conversando en estos últimos días, en la presencia en Roma por la conferencia de ganadería sostenible, él es un hombre que viene del riego, viene de la producción agrícola y del análisis científico, y sabe perfectamente la importancia del agua en la producción. Y creo que aquí en el Uruguay debemos sí tener políticas que puedan, lógicamente, disponer del agua que en determinado momento faltó. Hablábamos el ministro Bouvier hablaba del proyecto Arasatí, y nosotros siempre decíamos, bueno, qué bueno sería tener un caño de agua bruta para la zona metropolitana no salina, agua no salina para abastecer eventualmente carencias que tuvo toda la zona de producción hortícola, que abastece la principal zona metropolitana del Uruguay en materia de que los productores se quedaron sin agua y tener una fuente alternativa que es rica, que es el agua dulce del Río de la Plata. De la misma manera como utilizamos muy poco el agua dulce, que a veces sobra, en este momento hay casi inundaciones en Salto, y no disfrutamos y no aprovechamos el agua dulce de la cuenca del río Uruguay. Entonces yo creo que también tenemos que manejar mucho los aspectos de los recursos y tenemos que trabajar, lógicamente, muy cercano con el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Aguas, la DINAGUA, que evidentemente es el organismo más responsable en el sentido de buscar los balances y los equilibrios, de utilizar adecuadamente los recursos, sea subterráneos o superficiales, pero que la única manera que tenemos de tener una respuesta a los aspectos de la sequía es tener una mayor acumulación de agua en superficie. Es la única manera que tenemos para mejorar nuestro desempeño productivo y no tener los impactos que hemos tenido en esta sequía, que seguramente se repetirá no sé cuándo, pero se va a repetir. Y para ese momento tenemos que tener la respuesta, por eso estamos tan apurados a proponerle, seguramente para la próxima administración, tenerlo pronto y consensuado y discutido en la sociedad, lo que es un plan estratégico para el uso sostenible de los recursos hídricos. Porque es la única manera de poder enfrentar una circunstancia de estas y no ser tan dependientes y que no impacte tanto en el funcionamiento de la economía como ha ocurrido en esta ocasión. Así que celebramos la ocasión y el destaque que en el Día de la Alimentación se le está dando al tema del agua, elemento esencial para la vida y para la producción, para lo cual seguramente estamos trabajando fuertemente para darle una propuesta a la sociedad que nos dé más garantías para el futuro y que genere justamente, al contrario que muchas veces se piensa, una herramienta que logre presionar mucho menos sobre los recursos naturales, porque también es cierto que frente a la escasez, la gente lo que primero hace es empezar locuazmente a perforar, a buscar agua o acumular agua sin algún criterio. Por lo tanto, también planificar adecuadamente este tipo de herramientas y políticas de instrumentos es lo más indicado. Así que agradecerle, felicitar por la ocasión y gracias a ustedes por el tiempo.